Hasta ahí ya está grabando. Mucha pelota. Carga. Mientras tanto, desarchivamos el grupo. ¿Dónde está? Este no es. Acá. Ciclo. Oh. ¿Por qué preciso ahorita? Ciclo 6. Eso es 4. Ciclo 6, aquí está. Desarchivar. Y ahora aquí, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Ciclo 6. Me demoré mucho. Chat. ¿Sí les envié qué era? Sí. Hola a todos los que van llegando. Buenas noches, chicos. ¿Cómo van? Hola chicos, buenas noches. También buenas noches, Nicolás. Bienvenidos a esta su clase número 15 de 16 en total que tenemos programadas para este módulo de ciencias naturales correspondiente a ciclo 6. Como siempre, me presento, mi nombre es Sergio Pardo y seré su tutor el día de hoy de la misma manera que he venido siendo su tutor en clases pasadas y que terminaré siendo pues este módulo con la clase de mañana. ¿Listo? Como siempre utilizamos estos primeros minuticos para avisos varios. No se les olvide que el módulo se acaba mañana, tristemente para muchos, felizmente para otros, pero pues eso nos indica que el día de mañana debemos tener la hoja de ruta ya colgada en la plataforma, las que ya la enviaron, perfecto, muchísimo mejor. Los que no, pues tienen plazo hasta el día de mañana. Y no se les olvide que también para el día de mañana debe estar completa el tema de las lecciones de la plataforma de Cuepa, es decir, el IGA también ya lo deben tener desarrollado porque esa es la segunda parte o la segunda mitad, por llamarlo de alguna manera, de su calificación. ¿Listo? Entonces no se nos olvide ese pequeño detalle, ¿vale? El link de la clase de Zoom ya ahí se los puse, ¿listo? Por si acaso. ¿Qué más les cuento? Sí, Pues profe. dime. Pues es que Ángela dice que la de ayer, pero bueno, por si acaso la de ayer ya está, la clase de ayer ya está publicada ahí en el canal de YouTube. Ahí ya la pueden encontrar para que pues revisen el tema. ¿Listo? Entonces, chicos, acuérdense que eh, el tema de el trabajo en la plataforma solo se sube un archivo, entonces insisto nuevamente en las recomendaciones que les dimos, súbanlos a una carpeta de Drive y me mandan en un archivo el Word con el enlace o comprímanlo o pasen todo únicamente a un archivo porque evidentemente como la plataforma solo recibe un documento, pues ahí pueden tener problemas los que tienen más de un documento, ¿listo? Entonces, pues para que no se les olvide eso, ¿vale? Tengan en cuenta siempre, pues obviamente que necesitamos tener eso todo claro para poder yo calificarles, ¿listo? De hecho, la idea es que sus notas estén día sábado o domingo. Personas que tengan problemas con el trabajo, ¿qué problemas tienen? A ver, Nicolás nos dice que tienes un problema. Entonces, cuéntame. El tema de circuitos aparece mucho más complejo en la plataforma. ¿Por qué aparece mucho más complejo? ¿Qué diferencia en ondas es parte de hoy y clase de mañana? Pero entonces los que tengan problemas con el trabajo o algo por el estilo, pues si quieren habilitar el micrófono, perfecto. Y si no quieren habilitar el micrófono, pues nos cuentan por el chat o me escriben al correo y pues hablamos directamente o les respondo más bien directamente sobre los inconvenientes que ustedes tengan, ¿vale? Sí, hoy terminamos el tema de circuitos. Acuérdense que hoy hablábamos que obviamente cuando hablamos de circuitos necesitamos algunas fórmulas. Si quieren ahorita entramos también a la plataforma para que hagamos
o relacionamos eso directamente desde la plataforma para que veamos las diferencias y que no les quede tan, digamos, para que vean que realmente no es tan complicado como parece. ¿Listo? Entonces, en la clase del día de ayer Profe, hablamos, dime. qué pena. Pues por acá estaba revisando las lecciones, bueno, el contenido de la lección de circuitos en serie y en paralelo, y de pronto es porque les aparece ahí lo de las leyes de Kirchhoff y pues creo que también un poco lo de la ley de Ohm, pero pues ¿qué vamos a Exactamente. trabajar? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase. No se preocupen, ¿vale? Tranquilos por ese lado, que eso también lo vamos a manejar y también lo vamos a explicar. Ah, ¿quieres que? Listo, ya les paso el link ahorita de lo que vamos a utilizar de los circuitos. No se preocupen, que también vamos a utilizar hoy esa misma plataforma de PET Colorado para ver las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, como lo quieran llamar, porque creo que es Kirchhoff, y la ley de Ohm, que son las dos leyes relacionadas con los circuitos. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, hayamos quedado en que los circuitos eléctricos son un conjunto, digamos, de elementos que se conectan entre sí para que le pueda llegar a circular la corriente eléctrica. ¿Y qué habíamos dicho de la corriente eléctrica? Que era el movimiento de los electrones. Por ende, cada circuito debe permitir el paso de los electrones por todos los componentes para que nos quede correctamente el circuito, sino pues ya hemos visto cómo desconectando partes del circuito no va a funcionar y pues todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Habíamos dicho que las partes principales de los circuitos pues son generadores, conductores y receptores, y habíamos nombrado estos generadores, cuáles eran conductores, cuáles eran receptores, cuáles eran los otros elementos que podíamos encontrar. Eso fue de hace 2 días. Y el día de ayer hicimos como un pequeño laboratorio, por llamarlo de alguna manera, de los tipos de circuitos, hablando que era un circuito en serie, que era un circuito en paralelo, que era un circuito mixto, y en ese link que están viendo en pantalla, que fue en el cual, digamos, el cual utilizamos para construir los circuitos, pues es básicamente donde hicimos el laboratorio y donde construimos esos circuitos. ¿Listo? ¿Alguien tenía la mano levantada por ahí? ¿Nos quieres contar algo? ¿O fue por error? Creo que ya la bajó. Listo. A ver, Nicolás nos dice que él ya hizo el trabajo, que lo realizó en una página de internet y que al quererlo guardar no te... Ah, sí. Entonces, si quieres, subes, como te dije, a la plataforma, subes el enlace, o sea, lo pegas en un documento en Word y pegas ahí todo lo necesario para que yo lo pueda ver y yo ingreso con los datos que tú me pongas ahí y listo, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que yo pueda llegar a ver, obviamente, el tema de tu trabajo. Es que no te preocupes, ¿listo? Desde que esté todo fácil, esté el enlace y yo pueda ingresar para eso, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, antes de entrar al tema de ondas, y como ustedes bien decían que debemos ver el tema de la ley de Ohm, que es pues de hecho no es tan complicado entenderlo, no se preocupen, por eso hablamos de ohmios y demás, es importante tener clara la diferencia entre resistencia, voltajes y corriente, ¿vale? Porque muchas personas pueden llegar a confundirse y para eso les estoy mostrando eso que tenemos en pantalla. ¿Listo? Según esa imagen que estamos viendo, ¿ustedes qué creen que es resistencia? ¿Qué creen que es la ley de Ohm? O la ley de Ohm, ¿qué creen que es voltaje, perdón, y qué creen que es corriente? Según lo que nosotros estamos viendo en este momento en la imagen. A ver, creo que lo más fácil de ver ahí vendría siendo la resistencia, porque es muy, digamos, muy evidente lo que hace la resistencia, ¿cierto? Regular el paso de. Pero, ¿cuál vendría siendo entonces la diferencia entre voltaje
y corriente. ¿Ustedes qué creen ahí? A ver, según lo que estamos ¿Puedo, viendo ahí. puedo hablar ahí, profe? ¿Qué? ¿Puedo hablar ahí? Dan, claro, cuéntanos, Joshua. Que en ese caso, voltaje sería como la fuerza con la que va, como con la que va la cantidad de electrones. La corriente vendría siendo la cantidad de electrones y la resistencia es pues la resistencia que tiene el metal conductor que está pasando los electrones. Algo así, más o menos por ahí va el asunto. ¿Listo? Resistencia ya tenemos todos claros que es básicamente regular, ¿cierto? Es decir, regular digamos, el paso de la corriente en el circuito. Voltaje, evidentemente, son lo que tú decías, la cantidad, digamos, la altura, por decirlo en este caso, y corriente es lo que termina pasando a través de todo el circuito. Entonces, por eso vamos a manejar o manejamos tres términos diferentes. Cristian, tienes el micrófono activado. ¿Quieres contarnos algo? Sí, profe, es que Dinos. Cristian, bueno, esperemos a ver si, porque creo que se le apagó el micrófono. Entonces, eso, sí, apagaste el hola, hola, micrófono. ¿me Ahora escuchas? sí, listo, cuéntanos. Que qué pena, es que estoy presentando algunos fallos con el tema de la plataforma del Zoom. Si podría repetirlo, la explicación anterior, es que no pude Listo, sí, no te escucharlo. preocupes. Entonces, para los que acabaron de entrar porque tuvieron algún inconveniente, lo que nosotros, digamos que lo que hicimos básicamente fue repasar un poco lo que estábamos viendo, ¿cierto? Y recordando que la clase pasada pues hicimos el tema de diferenciación de circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos mixtos, y que fuimos al link que están viendo en este momento en la pantalla y recreamos esos circuitos en un pequeño laboratorio virtual. ¿Listo? Y que en este caso, pues muchos de ustedes vieron que en las lecciones de la plataforma encontraban algunas cosas que podían llegar a ser un poquito más complicadas con el tema de los circuitos, y por eso les decía yo que era importante tener clara cuál es la diferencia entre resistencia, voltaje y corriente. Entonces ahí se pusieron de acuerdo y nos pusieron que en el chat nos pusieron las definiciones. Entonces vamos a leer qué nos pusieron en el chat. Camila dice que el voltaje es el trabajo por unidad de carga eléctrica que se ejerce sobre una partícula en un campo eléctrico. Isgrady nos dice que la resistencia es la capacidad de regular la energía y que la corriente es el mecanismo de electrones que da la energía. Perfecto. Entonces, resistencia es, hagan de cuenta, como la oposición, no la oposición al gobierno, sino la oposición, obviamente, a lo que puede o lo que va a pasar, lo que transmite el circuito, que en este caso pues va a ser la corriente, obviamente, ¿listo? La corriente eléctrica es el mecanismo del flujo de los electrones que da la energía, y el voltaje es la cantidad, ¿listo? Entonces, el mecanismo es el que se llama corriente y la cantidad es el voltaje, ¿listo? Esa es como la diferencia que vamos a tener clara. Y por ende, obviamente, la resistencia, que ahí me quedó un poquito mal escrito, me comí una S, la resistencia es la oposición que se va a encontrar dentro del circuito para que veamos eso. Ahora, como les dije, vamos a ir nuevamente a nuestra página de PET Colorado para que veamos las leyes de Ohm y todo este tema, ¿cierto? Porque para que nos quede un poquito más claro todo esto y cómo funciona. Igual no se preocupen, que es algo muy, muy, muy simple. De pronto se puedan llegar a confundir por, no sé cómo llamarlo, porque digamos, puede llegar a ser distinto la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a ver los circuitos, pero no es más que sumar, de verdad, no se preocupen que no es más que sumar, tranquilos. Entonces, para eso vamos a ir, les voy a poner por acá un enlace, pero es que esta digamos, esta herramienta que vamos a utilizar hoy de la ley de Ohm es para descargar. Entonces, si la quieren descargar, pues no hay ningún inconveniente. Yo obviamente ya la tengo descargada, pero aquí les voy a poner el link para que lo utilicen en caso tal. Si están utilizando computador, si están desde el celular, pues no la van a ver, ¿vale?
pero entonces vamos a verla acá. A ver, les muestro. Vamos a hablar de la ley de Ohm, ¿listo? Que es con el tema, para terminar el tema de los circuitos eléctricos. La ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la intensidad de la corriente que circula por el conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia aplicada. Es decir, que es lo contrario a la resistencia que van a encontrar en el circuito. Es decir, si hay mucha intensidad de corriente en el circuito, significa que la resistencia va a ser muy bajita, casi nula. Pero si hay mucha resistencia en el circuito, se van a dar cuenta que la corriente que va a circular es muy poquita, ¿listo? Y ese es el principio general de la ley de Ohm. Si tenemos mucha resistencia, lo que va a circular o la que va a pasar a través del circuito, que es la corriente eléctrica, va a ser muy poquito. Pero si es al contrario, si vamos a tener muy poquita resistencia, pues vamos a ver cómo, evidentemente, el tema de la corriente va a ser mucho más amplia. Y para eso les voy a mostrar esta herramienta que estamos viendo en pantalla y que nos simula de alguna forma la ley de Ohm. ¿Listo? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un pequeño circuito alimentado por una batería de 12 voltios. Tenemos una de esas papeleticas que ustedes ven mucho en los semáforos y en las ferias de los pueblos que se mueven con el viento, pero en este caso pues no la va a mover el viento, sino que la va a mover la energía del circuito. Y vamos aquí al lado derecho, ¿cierto? Y vemos cómo tenemos variables del voltaje de la pila, ¿cierto? Aquí se los voy a señalar. Miren. Aquí en este lado tenemos voltaje, que va a ser la intensidad con la cual, o la energía que va a circular a través del circuito, y tenemos la resistencia, ¿listo? De modo que entre mayor resistencia, menos va a ser lo que circula y al revés, ¿listo? Vamos a tener eso siempre claro. Y de hecho, esta herramienta nos va a dictar, si nosotros señalamos directamente esto, nos va a mostrar el cálculo en términos matemáticos. Pero por ahora vamos a dejar primero clara el tema de la definición de la ley de Ohm, ¿listo? Que no es más que tener claro, acuérdense, insisto mucho en esto, en que a mayor intensidad, menor resistencia, y a mayor resistencia, menor intensidad, ¿listo? Es básicamente eso. Ahora, vamos a darle aquí a activar, y miren como lo que tenemos ahí, ¿sí ven? Se está moviendo la veleta esa o el molino, y podemos ir cambiando acá ciertas cosas. Esto también es verdad que los cables fríos tienen mejor conductividad, ya lo vamos a ver. Mira cómo aquí, con este pequeño simulador, que de hecho es una página que yo utilizo muchísimo en clase, también tenemos el tema de la temperatura, y te vas a dar cuenta cómo cuando nosotros variamos el voltaje y varía lo que está circulando a través del circuito, la temperatura va a variar. Entonces, en función de cómo varía la temperatura, tú vas a poder responder esa misma pregunta. Entonces, si pasa más voltaje y la temperatura aumenta, tú vas a poder decir si es verdad o si es mentira que los cables fríos conducen más electricidad que los calientes. Vamos a verlo directamente acá. ¿Listo? Entonces, quitemos esos numeritos porque por ahora no los vamos a necesitar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a aumentar la resistencia, que acuérdense que como vimos en la clase pasada, la medíamos en ohmios. Entonces, si aumentamos la resistencia, le vamos a poner todo, ¿qué pasa? Miren, la resistencia es eso que tenemos arriba. ¿Sí ven? Miren. La resistencia es esta partecita que tenemos arriba de la pila. Entonces, si nosotros aumentamos la resistencia, ¿qué pasa con el movimiento del velero o de la veliti o de la cometa o del molino, como lo quieran llamar? A mayor resistencia se mueve menos. ¿Por qué se mueve menos? Porque la intensidad de la corriente que circula a través del circuito es menor. Y como hay menor intensidad de corriente, pues el movimiento que se va a ver traducido ahí, pues va a ser también menor. ¿Listo? ¿Qué pasa con la temperatura? A mayor resistencia, el cable o el circuito se enfría. Por ende, ¿cuándo hay mejor conductividad? Cuando el cable se calienta o cuando el cable se enfría, cuando el circuito se calienta o cuando el circuito se enfría.
Joshua, después de esto que te acabo de mostrar, ¿qué crees? ¿Que es verdad o que es mentira lo que me preguntaste? Ah, exactamente. Siempre, acuérdense que siempre la temperatura, las altas temperaturas hacen que las partículas se muevan mucho más rápido. Y lo hemos visto en las clases anteriores en temas de cinética y de toda la química y también en el equilibrio químico. Siempre que las cosas se enfrían, tienden a ser más lentas, por ende, siempre que se calientan, tienden a ser más rápidas. En este caso, las partículas son los electrones, que son el flujo de la corriente, y por ende, cuando más caliente esté el circuito, pues más flujo, en este caso de corriente eléctrica, vamos a tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo quito la resistencia? ¿Sí ven? Vea cómo aumenta el movimiento, aumenta el flujo de corriente, sube la temperatura y aumenta también el movimiento de esta cosita que tenemos acá, que digamos, el molino, llamémoslo molino, porque en el nombre exacto no lo sé, pero que se mueve en función de la intensidad de la corriente que tenemos. ¿Listo? Eso es básicamente la ley de Ohm. ¿Cómo se calcula? Ya vamos a ir a la fórmula. No te preocupes por eso. Si nosotros le damos aquí mostrar el cálculo del voltaje, miren, ahí nos da un número, pero eso numéricamente tiene una fórmula, obviamente, porque todo tiene una fórmula, pero no es tan complicado como ustedes creen. ¿Listo? Miren acá el tema de los amperios para terminar de utilizar esta herramienta. Miren, si ven que tiene un instrumento de medición y es como una agujita que se mueve en función de. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la resistencia, se disminuyen los amperios y a medida que reducimos la resistencia, pues vamos a tener los amperios, ¿vale? Hasta ahí, claro, ¿tenemos claro el principio de la ley de Ohm o no lo tenemos claro? Si está claro, podemos pasar al lado matemático. Si tienen alguna duda, pues ¿qué son los amperios? Los amperios son la unidad que nos mide la corriente. ¿Listo? Es básicamente así como nosotros medimos las concentraciones en moles, medimos el tiempo en segundos, medimos la distancia en metros, medimos la corriente en amperios. Es básicamente eso. ¿Listo? Entonces, vale, entonces aquí me dicen que repita. Vale, entonces vamos a repetir. Entonces, la ley de Ohm, que es la que estamos tratando acá y es lo que nos dice Joshua, la cantidad de coulombs que pasan por un segundo, sí, es la ley de Ohm la que nos indica que cuando en un circuito tenemos muy poquita resistencia, la intensidad de corriente que va a pasar a través de él va a ser muy elevada. Sin embargo, cuando el circuito tiene gran resistencia, la intensidad de la corriente que va a pasar a través de ese circuito va a ser mucho menor, porque siempre que aumenta una, disminuye la otra. Si si disminuimos la resistencia a lo mínimo, la intensidad de corriente va a aumentar a casi que lo máximo. Por ende, si aumentamos la resistencia al máximo, la intensidad se va a ver reducida, porque son inversamente proporcionales. ¿Listo? Y eso es, digamos, el principio de la ley de Ohm. Hasta ahí, pues, normal. Ahora vamos a ver el tema matemático. Exactamente. Ahí Camila ya nos puso la fórmula, pero yo se los iba a explicar de algo un poquito más interactivo, pero bueno, igual ahí nos puso la fórmula y ya les voy a explicar eso. No se preocupen. Entonces, ¿cómo vamos a ver la ley de Ohm? Les voy a poner aquí otro link que es el siguiente. ¿Listo? Es este. Van a visitar este link y se van a dar cuenta que van a encontrar esto. ¿Listo? Que esa es nuestra fórmula de la ley de Ohm. ¿Dónde? La letra V, como nos dice bien en el chat la señorita Camila, es la tensión. La letra I viene siendo la intensidad de la corriente y la letra R viene siendo la resistencia del material. Siempre que nosotros tengamos este tipo de ejercicios nos van a dar al menos dos valores. Siempre, siempre. Eso nunca
va a fallar, ¿listo? De modo que si nos piden que hallemos la tensión, pues nos van a dar la intensidad de la corriente y la resistencia del material. Si nos piden que hallemos la intensidad de la corriente, pues nos van a dar la resistencia y la tensión. Y si nos piden que hallemos la resistencia, pues vamos a hallar, nos van a dar V, que es tensión, y la I, que es la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Miren, si nosotros aumentamos acá directamente en estas, digamos, ecualizadores que tenemos acá, miren, partimos de un voltaje de 4,5 voltios, ¿cierto? Partimos de una resistencia de 500 amperios. Este circulito esta letra O, que es como la letra O, pero en idioma griego, es lo que nos significa ohmios, perdón. Amperios es una letra A. ¿Listo? Esto es ohmios y esto es la V del voltaje. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a modificar eso? ¿Listo? Si nosotros empezamos a modificar la V, pues se va a ver modificada la resistencia. Si aumentamos o disminuimos la resistencia, pues el voltaje es lo que también se va a ver modificado. Eso siempre va a funcionar de la misma manera. ¿Listo? Entonces, vamos a aumentar aquí la resistencia. Miren cómo va a variar primero el tamaño de la letra en la fórmula, porque pues de eso se trata, entre que lo veamos un poquito más gráfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá aumentamos. ¿Sí ven? La letra R se pone o más grande o más chiquita y a medida que nosotros aumentamos la R, la letra I disminuye y a medida que nosotros disminuimos la letra R, la letra I se ve aumentada. Ahora, sí, con este tipo de herramientas es muchísimo más fácil de entender y por eso las utilizo tanto, porque es la manera más sencilla de que nosotros entendamos. Siempre he estado convencido que con ejemplos o con este tipo de cosas que nos muestren, que no nos digan directamente el número, sino que nos muestren y nos expliquen de dónde provienen las cosas, pues es muchísimo más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, si nosotros, vean por ejemplo acá, nosotros modificamos, vamos a dejarlo nuevamente en 500, que era el valor inicial. Bueno, 501, dejémoslo ahí. Si nosotros ponemos o cambiamos el voltaje, miren cómo van disminuyendo las pilitas que nosotros tenemos ahí, ¿listo? En el circuito. Y va disminuyendo la corriente. Tenemos aquí, tengan en cuenta lo siguiente. Miren, tenemos el circuito, esto hace como referencia al tema de la fuente de energía, en este caso pues una batería, ¿cierto? Y en el medio tenemos la corriente que circula a través del circuito, ¿vale? Entonces, si yo aumento la resistencia de esta resistencia del circuito, ¿qué va a pasar? No solo se ve el aumento en la letra R, sino que pónganle cuidado aquí en la mitad del circuito qué pasa con la corriente. Miren. ¿Sí ven? Va disminuyendo. Inicialmente, en el tema de cuando estaba en 500, teníamos una corriente de 8,6. Si la resistencia empieza a bajar, pues la corriente va a empezar a subir. Miren, con una resistencia de 0, bueno, de 10, que es la menor, la corriente ya va a estar en 430 miliamperios. Pero si es todo lo contrario y la resistencia es la máxima, la corriente va a pasar a 4. La diferencia entre 4 y 430 es muchísimo, obviamente. ¿Listo? Entonces, eso influye directamente. Si nosotros modificamos el voltaje, miren, ¿qué va a pasar? Que también va a aumentar la corriente, obvio, porque tenemos más fuentes de energía y van aumentando el número de pilas que tenemos acá. Entonces, lo que nosotros hacemos con eso es básicamente lo mismo. Tener en cuenta que la ley de Ohm nos relaciona directamente el voltaje y la resistencia y que obviamente depende de los materiales, porque no es lo mismo la resistencia que te ofrece el caucho, la resistencia que te ofrece el agua, a la resistencia que te voy a ofrecer un cable. Todos los materiales tienen diferente resistividad, así como todos los materiales tienen diferente grado de conductividad, porque unos son más conductores que otros, pues unos también son más resistentes que otros. Siempre va a funcionar de la misma manera. Entonces, matemáticamente lo utilizamos o lo hallamos mediante esta fórmula, ¿listo? Siempre V es igual a la letra I
multiplicado por la letra R, y siempre teniendo en cuenta que es a mayor voltaje, menor resistencia, y a mayor resistencia, menor voltaje. ¿Cuál es el material como el material que mejor conduce la electricidad? En general, todos los materiales conducen muy bien la electricidad, todos los metales, ¿listo? Pero como hablamos en clases pasadas, normalmente tú puedes buscar en internet, de hecho les voy a mostrar para que vean, existe una tabla que se llama la tabla de conductividad. Entonces ustedes buscan la tabla de conductividad y les da los valores de los elementos que son más conductivos. En eso se encontramos. Bueno, esta es la de resistividad, pero también existe la de conductividad. En este caso vemos como la plata, el cobre y el oro son los que menos resisten. Como son los que menos resisten, pues a su vez son los que más van a conducir, y los que más resisten son los que menos van a conducir. Es decir, el grafito, el estaño y el acero inoxidable, en esa tabla que nosotros tenemos. Por ende, normalmente los metales que más conducen electricidad son oro, plata y cobre, y los elementos que más o que menos conducen y que más resisten el paso de la corriente eléctrica a través de los circuitos, pues es el grafito, que es una forma, digamos, de carbono, ¿cierto? El acero inoxidable y la cerámica, que por eso es que utilizamos la cerámica en el tema de las resistencias en los circuitos, ¿listo? No todos los conductores trabajan bajo la misma ley de Ohm, tienes toda la razón. Y en circuitos no solo utilizamos la ley de Ohm, sino que también utilizamos las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Pero entonces, ¿nos quedó claro este tema de la ley de Ohm? ¿O quieren que hagamos algún ejercicio numérico o todo está ahí perfecto? Profe, Dime. qué pena, pues no sé si de pronto también se pueda como que explicar lo del triangulito, que pues desde mi punto de vista es la forma más fácil de saber cómo plantear la ecuación para adivinar, Listo. bueno, para hallar cada uno de los valores. Para hallar cada uno de los valores. Igual ese triangulito, de hecho, no solo se utiliza en esto, sino que ese triangulito se utiliza en todo, en casi que en todo. De hecho, por ejemplo, en temas de aceleración, velocidad, y ahí también utilizamos el triangulito. Entonces, para los que no saben qué es el triangulito, ya les voy a mostrar qué es el triangulito. ¿Listo? No se preocupen. Sin embargo, me dicen por acá que está todo claro, ¿verdad? Perfecto. Listo. Entonces les voy a mostrar cuál es el tema del triangulito para que entendamos claramente cómo se va a manejar matemáticamente esto, ¿vale? Entonces vamos a ir a esta, ya les comparto. Acá, mírenlo, este es el triangulito que nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos hallar el voltaje o la V en voltios? Que vamos a multiplicar la letra I por la letra R, ¿listo? Sencillo. ¿Cómo lo sabemos? Lo que está arriba, pues obviamente multiplica lo que está abajo, ¿listo? Y cuando no está la letra arriba, lo demás se va a dividir. Ahora, cuando nosotros necesitamos hallar la I, vamos a dividir la letra V sobre la letra R, ¿listo? Que nos va a dar la intensidad de corriente. Recordemos que hay voltaje, corriente y resistencias, es decir, voltios, amperios y ohmios, ¿vale? Y cuando tenemos el triangulito aquí hablando de resistencias, pues lo que debemos hacer o lo que debemos hallar es directamente la división entre la letra V, que es el voltaje, y la letra I, que es la corriente. Entonces vamos a explicar con un ejercicio que ustedes están diciendo por acá que quieren que planteemos un ejercicio, no hay ningún inconveniente, lo planteamos y a partir de ahí nos va a quedar mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, acuérdense que es únicamente o multiplicar o dividir. Y, por ejemplo, en el caso de la ley de Kirchhoff es aún más fácil porque es únicamente sumar. Entonces vamos a explicar primero la ley de Ohm. Este triángulo, de hecho, como les decía, no solo funciona para circuitos y para electricidad, sino que también se utiliza para todo lo que, digamos, cuando hay fórmulas de multiplicar y dividir y ustedes organizan eso en ese triangulito, el triangulito les indica digamos, qué fórmula utilizar en función de lo que se necesite, ¿vale? Entonces, este es el triangulito de voltaje, corriente y resistencia. Vamos a
entonces a nuestras diapositivas en blanco, como siempre, que es nuestro ejercicio, y vamos a plantear uno. Entonces vamos acá. A ver, les comparto esta pantalla y vamos a plantear un ejercicio. ¿Listo? Teniendo en cuenta que todos estos ejercicios obviamente parten de la construcción de circuitos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí número 1. Entonces, listo. Por ejemplo, aquí ya Sara nos puso el ejercicio, entonces vamos a resolver el que nos puso Sara en el chat. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí en nuestro tablero por si acaso algunos de ustedes no lo ven. El ejercicio que nos presenta la señorita Sara es el siguiente. Una fuente de 15 voltios tiene conectado en serie 3 resistencias de 1000 ohmios. ¿Cuál es la corriente entregada por la fuente? ¿Listo? Esa es nuestro ejercicio. Ahora, aquí vamos a utilizar una de las leyes de Kirchhoff. De hecho, la idea, pues digamos, ya que el ejercicio nos sirve, ya les voy a decir por qué vamos a utilizar también la ley de Kirchhoff. ¿Listo? Miren lo que dice acá. Tenemos una fuente que nos da el voltaje, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestra fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? B es igual a I multiplicado por la R. Entonces vamos a escribirla antes de que se nos olvide. B es igual a I, pongamos multiplicado por la R. Entonces tenemos el voltaje, ¿listo? Que es la letra V. Tenemos la I. No tenemos la letra I porque es lo que nos están preguntando, la intensidad de corriente, ¿listo? Y nos dan la letra R, Pero, ojo, 3 resistencias en serie de 1000 ohmios. Por ende, ¿ustedes cuánto creen que es la resistencia total? ¿1000 o 3000? Hay que despejar primero la fórmula. Sí, señor, primero debemos despejar la fórmula para dejar solo la I, que es el dato que nosotros no tenemos. ¿Listo? Por ende, I es igual a la V dividido en la R, porque como la R está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, la intensidad de la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Ahora, ¿qué tenemos? El voltaje, ese no va a cambiar, es una fuente de 15 voltios, por ende 15 voltios, ¿listo? Y dividido en la resistencia. Pero, ojo, aquí es donde entra la ley de Kirchhoff, o una de las leyes de Kirchhoff. Y nos dice el señor Kirchhoff que cuando tenemos más de una resistencia, la resistencia total que tiene el circuito es la suma de las resistencias parciales. ¿Cómo así? Si tenemos una única resistencia de 1000 ohmios, pues la resistencia total del circuito pues va a ser de 1000. Pero si tenemos 3 resistencias que están conectadas y cada resistencia es de 1000 ohmios, pues la resistencia total va a ser de 3000. Si fueran 5 resistencias cada una de 1000, pues serían 5000. No significa que todas las resistencias deben tener el mismo número, porque puede ser una resistencia de 100, una resistencia de 500, una resistencia de 1000, por poner algún ejemplo. Según la ley de Kirchhoff nos dice que debemos sumarla, o sea, 100 más 500 y más 1000 nos daría 1600. Pero en este caso en particular, como nos dice que tenemos conectadas en serie 3 resistencias, pues si las 3 son de 1000, pues nuestra resistencia total va a ser de 3000 ohmios. ¿Listo? Vamos a poner cómo escribo el símbolo de ohm en el teclado. Pero son 3000. ¿Listo? Y lo único que debemos hacer es la división. 15 dividido en 3000 nos va a dar un valor de ¿cuánto? A ver, 15 dividido en 3000 nos da 0.005. ¿Qué unidades son voltios dividido en ohmios? ¿Alguno tiene idea o no tienen idea? Los que ya hicieron eso en el... Si 0.05 es el valor numérico, pero recuerden que nosotros debemos sí o sí
tener siempre las unidades, porque nosotros necesitamos saber qué estamos expresando, ese número, digamos, ese valor numérico que es. Entonces, voltios dividido en ohmios, ¿en qué nos da? A ver, ¿ustedes qué creen? Aquí nos dicen kiloohmios, nos dicen miliamperios, nos dicen miliamperios otra vez. Un voltio dividido en un ohmio es igual a un amperio. Exactamente. Por ende, 15 voltios dividido en 3000 amperios, en 3000 ohmios, perdón, nos van a dar 0.005 amperios. Exactamente. Acuérdense que amperios es la unidad de corriente, ohmios es la unidad de resistencia y voltios es la unidad de voltaje. ¿Listo? Mírenlo acá. Vamos a mostrarlo en esta pantallita nuevamente. A ver, perdón, ahí no es en esta otra. Siempre que nosotros en el triangulito estaba el tema de eso. Miren acá. Voltaje se da en voltios, corriente se da en amperios y resistencia se da en ohmios. Por ende, si dividimos voltaje en intensidad, nos van a dar ohmios. Es decir, si dividimos voltios en amperios, ¿cuánto nos va a dar? Si dividimos amperios en ohmios, ¿cuánto nos va a dar? Exactamente. Al 937 para el símbolo de ohmios. Vale, gracias, listo. Exacto, sí. Si nosotros quisiéramos pasar los ohmios a kiloohmios, pues básicamente deberíamos multiplicarlo por 1000, pero eso no nos los está pidiendo el ejercicio, ¿listo? En este caso, el ejercicio, ¿qué nos está pidiendo? Únicamente que hallemos o que halláramos, a ver aquí, que no se me haya borrado el ejercicio, bueno, ya se borró, pero nos pedía era que halláramos directamente la intensidad de la corriente, ¿listo? Y por eso nos daba de la resistencia, perdón, por eso nos daba en ohmios. Si quisiéramos pasar esos amperios a, digamos, a kiloohmios, pues no podríamos, porque amperios solo se puede pasar a kiloamperios, entre comillas, ¿listo? Obviamente. Siempre se debe dar en amperios dependiendo de lo que nos estén preguntando. Vuelvo a lo mismo. Si nos están preguntando voltaje, lo vamos a dar en voltios. Siempre, y el símbolo de amperios es una letra A con un sombrerito arriba. ¿Listo? El símbolo de la corriente siempre van a ser los amperios. Voltaje siempre en ohmios, corriente siempre en amperios y resistencia siempre en ohmios. Eso nunca va a cambiar, ¿vale? ¿Todo claro? De Kirchhoff, que como les decía, es cuál es el voltaje total de un circuito y cuál es la resistencia total de un circuito. Esas están dadas por las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar. Dime, ¿quién tiene el micrófono activado? ¿Nos quiere decir algo? Creo que ya lo apagó. O creo, sería yo, profe, de pronto. Ya lo silencio por si acaso. No eras tú por igual. El caso es, la que aparece en pantalla, la que estamos trabajando, es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. ¿Listo? Esta que estamos viendo es la ley. Ya lo vimos, a mayor resistencia, menor voltaje, y a menor resistencia, a mayor resistencia, menor voltaje, a menor resistencia, mayor voltaje. Siempre que una aumente, la otra disminuye. Y siempre que la otra disminuya, pues va a aumentar. Siempre porque son contrarias. Pero, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Y nos trata tanto voltajes como corrientes, voltajes como resistencias, ¿listo? Y él nos dice que si tenemos, vamos a reducir aquí el número de pilas y vamos a dejar uno solo, ¿listo? ¿Qué nos dice? Que si el voltaje total, digamos, el voltaje total de un circuito es la suma de los voltajes parciales. ¿Cómo así? Que si tenemos una pila de 1,5 y tenemos otra pila de 1,5 y tenemos otra pila de 1,5, pues la suma de esas tres voltajes va a ser el voltaje total con el que va a funcionar el circuito. Por ende, ¿sí ven? Si nosotros aumentamos aquí y ponemos 3 baterías de 1,5 voltios, ¿sí ven? A ver, señalamos por acá.
Miren, tenemos estas 3 baterías de 1,5. El voltaje total del circuito, ¿de cuánto es? La suma, miren, 4,5. Eso funciona de la misma manera en las resistencias. Si nosotros tenemos 3 resistencias de 1000, la resistencia total va a ser de 3000. Si tenemos una de 1000, una de 100, pues la resistencia total no va a ser de 1000, va a ser de 1100. Y esas son las leyes en las cuales nosotros nos basamos para explicar numéricamente el tema de los circuitos. Acuérdense, es básicamente sumar, multiplicar en el caso que necesitemos y dividir en el caso que necesitemos. ¿Listo? Para el caso, si quieres, Julián, ponnos el ejemplo por el chat y lo resolvemos, ¿listo? A ver a qué tipo de ejercicios te estás refiriendo. O si está en la plataforma, pues dime si está en la plataforma y lo revisamos directamente de la plataforma. ¿Listo? Porque, por ejemplo, también ustedes deben tener esta, que es otro link, que también es una lección que ustedes van a encontrar en su plataforma, que es la resistencia de los materiales y que depende de el área del, digamos, del cable, por llamarlo de alguna manera, y de la longitud. Si nosotros aumentáramos, por ejemplo, la longitud del cable, va a ser más o menos resistente. Miren, entre más largo sea el cable, más resistente va a ser, siempre. Siempre, ese es el tema de las resistencias. ¿Sí ven? Si nosotros reducimos la longitud, pues va a ser menos resistente. Y si el cable es más grueso o más ancho, pues más delgado, pues también. Entre más grueso sea el cable, miren cómo la resistencia es menor. Si el área o si el cable es más chiquito, pues la resistencia va a ser mucho más grande, ¿listo? Siempre va a ser de la misma manera. La resistividad depende del tipo de material que nos dé el cable, ¿vale? Yo soy igual de resistente, pero la corriente tiene que correr más. Si quieres, bueno, vamos a mirar directamente en la plataforma y vamos a mirar el ejercicio y vamos a resolverlo. Cuando hablan que están conectadas en paralelo, listo, ya vamos al tema de los ejercicios que están ahí, no se preocupen, y vamos a resolverlo. Así como hicimos en clases pasadas, pues vamos a trabajar también desde la plataforma a resolver las dudas que ustedes tengan ahí. ¿Listo? Ciencias Naturales de 11. Vamos a buscarlo y vamos a dirigirnos directamente allá. Entonces, eso es el tema de circuitos, ¿verdad? Circuitos en serie en paralelo y, a ver, determinar aquí, evaluación. Listo. Entonces vamos a ver qué nos dice la evaluación acá. Primer punto. ¿De un circuito es válido decir? Bueno, esos que son teóricos, la corriente es la misma en todos los elementos del circuito, el voltaje es el mismo en todos, el voltaje y la corriente son los mismos. Bueno, eso es, digamos que lo teórico ya nos quedó claro, ¿vale? De un circuito paralelo, eso es lo que nos estás preguntando, Nicolás, ¿cierto? Es válido decir, el voltaje en todos los elementos en paralelo es el mismo, el voltaje y la corriente de todos los en paralelo es el mismo. Depende, ¿qué va a ser lo mismo? ¿El voltaje o la corriente? Romeo, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir? Romeo, tienes la mano levantada, ¿nos quieres contar algo? Listo. Vale. Entonces, acuérdense de la diferencia entre voltajes y corrientes. Acuérdense que el voltaje es una cosa y la corriente es otra. Y lo que fluye a través del circuito es la corriente. Por ende, en un circuito en paralelo, ¿qué va a ser igual? ¿El voltaje o la corriente o ambas? ¿Ustedes qué creen? ¿O solo la corriente? ¿Listo? Siguiente. Nos dice,
Tres resistencias de 1000 ohmios cada una se encuentran conectadas en paralelo a una Ah, se fuente. llama Romeo Capote. Ya. Bueno, ya, listo. Sí, qué pena, se nos cruzó ahí la voz de algún estudiante. Entonces, pregunta número 3. Tres resistencias de 10.000 ohmios cada una se encuentran conectadas en paralela a una fuente de 10 voltios. ¿Cuál es la corriente entregada por la fuente? Entonces, los ejercicios, pues los hacemos de la misma manera en que los explicamos con la fórmula, ¿listo? Julián era el que nos preguntaba dónde había potencia. Entonces, vamos a ver si encontramos el ejercicio por acá. Pregunta 4 es exactamente lo mismo. Mira, una fuente de 12 voltios con una resistencia de 12.000 y otra de 18.000. ¿Y cuál es el voltaje en la resistencia de 18.000? Entonces ese se hace exactamente igual a como lo acabamos de explicar. Y ahora, tres resistencias iguales están conectadas a una fuente de voltaje en paralelo. ¿Cuál es la corriente entregada? ¿Ustedes qué creen? ¿3 veces el voltaje o 3 veces la resistencia? ¿Listo? No lo encontré acá, de pronto están en el entrenamiento. Vamos a mirar. A ver. Pero por ahora todo lo que lo que estaba en la evaluación, lo acabamos de explicar todo, ¿cierto? La corriente de un circuito en serie siempre se divide. Bueno, ¿eso es de verdadero o falso? Ustedes responden. ¿Cuándo saben la nota final? Este fin de semana. ¿Listo? Tranquilos. Una fuente de 15 voltios tiene conectadas tres resistencias de 1000 ohmios. Ah, no está. Yo sí decía, porque se me hacía extraño el tema porque no lo había visto. Pero entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de potencia en un circuito, digamos que estamos añadiendo una pequeña variable. Ya con eso con eso que les expliqué, pues ya nos quedó todo claro. Pero, ¿qué es la potencia de un circuito? A ver, no tienen ni idea. ¿A qué le suena potencia? Porque obviamente depende también de si es un circuito en serie, depende de un circuito en paralelo, depende si es un circuito mixto, o eso nos va a dar muchas cosas aparte, obviamente. Y cuando hablamos de potencia eléctrica, porque digamos cuando estamos hablando de circuitos, pues siempre vamos a hablar de electricidad, por ende la potencia va a ser potencia eléctrica, ¿listo? Eso, claro. Y es como, digamos, la proporción, pero por unidad de tiempo. Entonces no es únicamente la fuerza, no es únicamente tener los voltios, sino es, digamos esa energía que atraviesa a través del circuito, pero teniendo en cuenta el tiempo. Es decir, tanta corriente por segundo, por decirlo algún ejemplo. ¿Listo? Eso es cuando nos estamos refiriéndonos a potencia. Estamos hablando a esas mismas unidades que nosotros hemos venido trabajando, pero teniendo en cuenta el tiempo. ¿Listo? Sigamos, por cada segundo la corriente del circuito es de, no sé, 10 amperios, pues esa puede ser siempre teniendo en cuenta el tema del tiempo, ¿vale? Siempre, igual, digamos que no hace parte como tal de las partes de digamos, de las lecciones en la plataforma, pero obviamente tiene que ver con circuitos y si tienes dudas, pues la pregunta sí lo respondemos. Ahí Camila nos dice, mira, exactamente lo mismo que yo les estaba diciendo. La potencia eléctrica es la relación del paso de la energía por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía que se entrega en un límite de tiempo, ¿listo? Entonces, si la corriente es de 9,8 amperios, puede ser 9,8 amperios por segundo, porque el segundo viene siendo la unidad de tiempo y esa viene siendo la corriente. Entonces, un ejercicio de eso, sí, eso no sé si lo sacó de Wikipedia, pero digamos que igual está correcto. Es simplemente cuánto pasa por ese circuito, pero por unidad de tiempo. ¿Listo? Es básicamente eso. Que ustedes también buscaron potencia en Wikipedia, porque todos saben que lo sacó de Wikipedia. El caso es que es correcto. No se preocupen, no siempre Wikipedia tiene errores. El tema de la potencia es simplemente manejar las mismas unidades que tenemos, pero sabiendo cada cuánto pasa la corriente por ese circuito. ¿Listo? Y no es más. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo digamos, que necesiten resolver o todo está claro? Mientras tanto, les cuento que me acabaron de llegar un par de correos del señor Carranza y del señor
ríos, entonces para que sepan que me llegaron. ¿Listo? Con el triángulo nos queda todo claro. Sí, perfecto, es mucho más fácil. Y como les decía yo, con este tipo de herramientas que nos hacen más fácil todo y digamos, nos explican un poco más lúdico, nos queda mucho más sencillo entender, porque si yo me voy directamente a los números, pues obviamente nos vamos a enredar, ¿vale? Entonces, chicos, para el día de mañana, ¿el triángulo pertenece a la ley de Ohm? Sí, señor, el triángulo es directo de la ley de Ohm. Miren, es este que les voy a mostrar acá. Siempre para la ley de Ohm. Si nos piden calcular el voltaje, pues nosotros lo que hacemos es despejar, digamos, multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Si nos piden hallar la intensidad de la corriente, pues lo que hacemos es dividir el voltaje entre la resistencia, y si nos piden el tema de la resistencia, lo que nosotros hacemos es dividir el voltaje sobre la intensidad de la corriente, ¿vale? Siempre debe ser en función de la fórmula, pero lo único que necesitamos es despejar. Igual para eso, ahí tenemos el triangulito que nos explica todo y nos da mucho más, digamos que nos da la facilidad de ver qué fórmula debemos utilizar, ¿vale? Entonces, les cuento, con esos tableritos para practicar y corregir dudas es mucho más sencillo todo, y por eso fue mucho más sencillo ver los circuitos, y por eso fue mucho más sencillo entender eso, y por eso va a ser mucho más sencillo el tema de mañana, que son las ondas, y ahí vamos a entender por qué nosotros vemos unos colores y por qué no vemos otros colores, porque hay sonidos que escuchamos y hay sonidos que no escuchamos. Vamos a utilizar el mismo tipo de herramientas para que nos quede claro, teniendo en cuenta que mañana nos queda el tema de las ondas. ¿Listo? Entonces, no siendo más... Nicolás, tienes otra pregunta. Cuéntanos. A ver, ¿qué duda tienes? Joshua, ¿nos quieres contar algo? Tienes el micrófono abierto. No, lo apagaste. ¿Qué temas nos faltan? Únicamente nos faltan ondas y, digamos, ondas, parámetros de onda y fenómenos ondulatorios, pero pues todo se abarca en un gran tema que son ondas, y con eso pues cerramos el ciclo, y esa va a ser obviamente la clase de mañana. ¿Listo? Por ende, mañana se acaba esto, muy, 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 muy juiciosos, muy pendientes y muy puntuales para que podamos, digamos, desarrollar todo y nos quede mucho más claro, y digamos que no nos vayamos con dudas respecto a este que termina siendo el último tema. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por haber venido, por haber asistido a la clase. Dime, Javier. Buena. Nosotros tenemos que esperar hasta mañana a la clase de pronto para mandar el fanzine. No, si quieres subirlo ya, no hay ningún inconveniente. Obviamente la clase te va a ayudar para que tú resuelvas alguna duda que tuviste o algo por el estilo, ¿sí? Pero tengo una dudita ahí. Pero si quieres subirlo de una vez, si no, pues puedes esperar a que yo te resuelva la duda en la clase y la resuelves en el fanzine y directamente lo subes, no hay ningún inconveniente. Ok, muchas gracias, profe. Listo, vale. Entonces, chicos, que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy rico, que coman también muy rico. Yo también me iría a comer porque me dio como hambre. Y nos vemos el día de mañana. Las evaluaciones en la plataforma también las subo yo, tranquilos, no se preocupen. Entonces, cuando yo califique su hoja de ruta, van a ver calificada eso en gestor de proyectos, y van a ver en sus lecciones donde dice calificación docente la misma nota, porque eso también lo voy a subir yo este fin de semana. Entonces, no se preocupen, que todas esas notas son de acuerdo a la hoja de ruta que ustedes me entreguen, y todo va a estar calificado por tarde el domingo, pero de hecho yo creo que el sábado ya está todo listo, ¿vale? Entonces no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, no siendo más, ahora sí, si tienen alguna otra pregunta, cuando hay evaluaciones con el 20%, pues acuérdate que para pasar mínimo necesitas el 60%, entonces obviamente debes tener en cuenta eso. Y yo califico, no, yo no es que califique muy rápido, sino que mecanicé ya el tema de la plataforma, entonces me queda más sencillo no calificar, sino subirlas. Entonces subir se me da, digamos que ya la experiencia. Entonces subir las notas me sale rápido. Calificar me tomo el tiempo en revisar bien los trabajos, pero a la hora de subir las notas sale rápido, tranquilos. Entonces no se preocupen, ¿vale? La técnica, sí, casi 2 años trabajando acá, año y medio trabajando acá, entonces ya le cogí el tiro a la plataforma, entonces no se preocupen por eso, ¿vale? No siendo más, chicos, ahora sí, el que mucho se despide. Nos vemos mañana, ¿vale? Muy Así es, puntuales, profe. porfa.
Así es, profe, muchas gracias nuevamente por la clase, chicos, muchas gracias por su asistencia. Cualquier cosita saben que me pueden escribir por WhatsApp. Feliz noche para todos. Chao, que estén muy bien.